Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Claro, tenemos que empezar con esa algarabía porque estamos felices porque el Señor siempre está con nosotros. A ustedes gracias por estar en este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Dios les bendiga en abundancia. Bueno, ustedes saben lo importante que es el medio ambiente y la responsabilidad que el Señor nos ha dejado a nosotros. Así como nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, así también todo lo que nos rodea es responsabilidad de nosotros. Y tenemos, no una invitada porque ella es de la casa, ella siempre está con nosotros, pero lo que más me gusta de ella, que aparte de todas las profesiones que tiene, la mayor es la que el Señor le ha inculcado, que es la del servicio, es la entrega, es la preocupación con nosotros, señores. La doctora Yesenia Brito. Gracias, Jackie. Doctora. Muchas gracias. Realmente sí me siento en mi casa. Así es. Ponemos todo esto en las manos de Dios. Claro que sí. Vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por su infinito amor, Amén. su dulzura. Vamos a rogarle que sea Él el que con su Espíritu Santo inspire cada uno de los acontecimientos que vamos a tener acá. Amén. Y cómo Él se nos va a manifestar en este tema que vamos a tratar y que sabemos que es Él realmente y solamente Él el que lo inspira. Así mismo. Adelante, entonces, eso le toca a usted. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias postrándonos ante ti, porque tú eres el Dios de la gloria, el Dios que dio la vida por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Y nos reconocemos uno, todos hermanos, como tú nos quieres. Te damos las gracias porque es ese Espíritu el que clama en nosotros, Abba Padre, y el que nos unifica y fortalece en una única fe. Esa fe que nos da sentido de vida. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por la naturaleza. Gracias por la tierra. Gracias por el aire. Gracias por el agua. Gracias, Señor, porque nos has querido embellecer, porque nos has querido acomodar, porque nos has querido dar tanto, y así lo has hecho porque te ha parecido bien. Enséñanos, Señor, a cuidar todo lo creado, a defenderlo, Señor, a protegerlo, a ayudarnos a que las nuevas generaciones puedan también disfrutar del planeta hermoso que tú creaste para nosotros. Amén. Amén, amén. Hermosa oración y además mucha unción. A Dios la gloria y la honra, de verdad que sí. Recordarle a todos ustedes que nosotros estamos en los diferentes medios, Televida, Canal 41, La Voz de María, en Promesa MRC, también en Inmaculada TV, en Global 89.1, que no se me puede olvidar, y Radio María Dominicana, también en YouTube como Jackie MC o Jackie MC. Así es que no hay queja, cualquier cosa pueden, si acaban de sintonizar y quieren escuchar y ver y otros programas anteriores, pues ahí estamos colgados en esa plataforma. Además, que les pido a todos ustedes que se suscriban y que compartan, porque lo bueno se comparte. Bueno, pues como decíamos al principio, hoy nos toca un tema muy interesante a todos nosotros y es las enseñanzas papales sobre el cuidado del medio ambiente, doctora. Muy bien. Jackie, este tema es sumamente importante por varias razones. Primero, el enfoque que le dan nuestros padres de la iglesia, nuestros santos papas, y remontarnos al principio y lo que implica realmente el medio ambiente nos lleva a entender mucho de nuestro propósito en la tierra. Para comenzar por ahí, que realmente no es poca cosa. Por si aquellos no saben cuál es su propósito en la tierra, aquí se va a aclarar. Eso es correcto. Nos va a quedar realmente muy bien evidenciado. Bueno, pues lo primero es decir que desde la Biblia ya tenemos evidencias claras de que la creación es un don de Dios. Amén. Dios ha creado todo, la tierra y lo que se contiene en ella, el universo completo, justamente como parte de un don maravilloso que lo entrega al ser humano. Y nuestros papas, nuestros queridos papas, han tratado siempre de llevarnos a entender
porque el cuidado de la naturaleza es una responsabilidad de todos. Así como Adán y Eva en el jardín, Correcto. ¿verdad? De la vida. Así es. Y ya que tú lo mencionas, de hecho por eso tengo la Biblia acá, ¿verdad? Que es muy importante. En el libro del Génesis, justamente, hay dos partes que son muy importantes que nosotros aquí la mencionemos. La primera, como Dios menciona que vio muy bueno todo lo que había creado, la luz, en Génesis 1, capítulo 3, ve que lo que ha creado definitivamente Es bueno. es bueno. Y que sea falta algo. Sobre todo, pero ya un poquito más adelante, en el mismo Génesis 1, en el capítulo 31, al crear el hombre, entonces dice, es muy bueno. Amén. Y se siente sumamente satisfecho de todo lo creado. Es decir, de la sumatoria de todo el bien, de todo lo bueno que él ve y de lo que le produce toda esa creación maravillosa. Entonces, el ser humano es esa conexión con Dios que coparticipa con él de la creación y Dios le pone en las manos todo lo que creó. Imagínate que tú tienes una gran empresa y tú con toda la confianza pones en manos de tus empleados eso que tú has creado con mucho esfuerzo, con mucho valor. Es realmente muy importante, pues Dios tuvo esa confianza con el ser humano. Para el cuidado. Entonces, hay tres palabras que para mí en esa exhortación apostólica que escribe el Papa San Juan Pablo II en la 23ª Conferencia sobre la Paz en el año 1990, que yo entiendo que todos nosotros tenemos que recordar y hacerla nuestra. La creación es para que el ser humano la cuide, la proteja y la defienda. Y eso nos pone a todos en el escenario de saber de qué manera entonces nosotros lo vamos a hacer. Es un valor. La creación, el medio ambiente es un gran valor. Y algo muy interesante, y es como lo aborda justamente San Juan Pablo II en esa conferencia, es decirnos que el problema del cuidado del medio ambiente, fíjate que es para una jornada de la paz. Él lo enfoca desde la perspectiva de que con el pecado, con la entrada del pecado, entra una rebelión, entra la muerte, entra el fratricidio. Y esto lleva no solamente a una separación del hombre de Dios, sino que también de lo creado, de la tierra. La verdad, yo debo confesar algo aquí. Hace poco, en esas discusiones amables que tenemos entre los adolescentes y dentro de la misma familia, uno de mis hijos decía, mamá, pero es que yo no puedo entender en realidad por qué si Dios crea todo, entonces hay, por ejemplo, cucarachas, hay mosquitos, porque Dios todo lo creó bueno. Como diría Buruga, ¿para qué sirve una cucaracha? Exactamente, ¿qué pasó ahí? Y justamente la respuesta, fíjate que Dios se encarga de autorrevelarse y la forma de autorrevelación de Dios es en esa misma palabra, todo era bueno. Todo era bueno. Todo era bueno. La forma de autorrevelación de Dios a la humanidad es que al crearlo todo, al crear la luz, al crear las plantas, al crear los animales, al separar la tierra de las aguas, al separar la luz de la tiniebla, todo era bueno. Hasta que te conocí. Exactamente. Hasta que entra el pecado, y ese pecado fue un pecado de revelación en contra de Dios creador, que establece un orden. Ese orden maravilloso que debemos reconocer que está manifestado en todo, incluyendo en la misma creación. La creación está ordenada desde el principio. Cuando entra el pecado, se rompe ese orden natural y aparece la cucaracha y los mosquitos. Y aparecen los mosquitos. Exactamente, y todo lo demás, junto con los desastres naturales. Sí. Porque algo también, y perdóname que... siga. No deje esta idea sin concluir. Sin concluir. Algo muy interesante con esto es como San Juan Pablo II lo presenta. Y él dice, aparece también, además de la rebelión del hombre, una
rebelión de la tierra misma. Sí, se sacude la tierra. Se Es como sacude que está totalmente. gritando, doctora. Eso es correcto. Y de hecho, ciertamente, con el pecado entra una maldición en la tierra. Claro que sí. Y con ella una separación de todo lo creado, de Dios su creador. Por lo tanto, con la llegada de Jesucristo al mundo, a la tierra, se establece una nueva alianza. Y dentro de esa nueva alianza, entonces, hay una espera de esa tierra que es parte de todo lo creado, que va a encontrar también algún día la paz y la reconciliación con ese Dios que ya derrama su sangre y con esa sangre establece definitivamente una nueva alianza. Entonces, la tierra también está en rebelión, la tierra también está separada del Creador y por eso vemos tantos desastres, tantas situaciones dolorosas. Pero no se queda todo ahí. Usted sabe, doctora, o tía, o Gisela, que también eso lo tenemos en el catecismo. O sea, si usted pone a escudriñar, en el catecismo habla también del cuidado del medio ambiente. Y yo comparo el medio ambiente con el templo del Espíritu Santo. Somos responsables de nuestro cuerpo y somos responsables donde lo habitamos, ese cuerpo. Y si nosotros no nos empoderamos, que no me gusta mucho utilizar esa palabra, en colaborar, en ayudar, en denunciar, para que todos seamos uno solo, en poblar. Yo recuerdo que cuando pequeñita nos llevaban a los montes, a los campos, a las montañas, a sembrar, ¿verdad? Lo que otros han despoblado. Entonces, tenemos que ponernos a uno, porque esto es lo nuestro y es enaltecer lo que el Señor un día hizo para que nosotros podamos vivir como en el jardín del Edén. Claro. El Papa San Juan Pablo II igualmente también nos habla un poco de la encíclica Gaudium et Spes, en donde nos habla de Laudato Si también. que tiene básicamente como centro la misión de la iglesia en el mundo. Y uno de los grandes retos que tenemos como iglesia es justamente ese luchar por esa casa común, como la llama luego Francisco realmente. Entonces, en ese sentido, cuando San Juan Pablo II nos presenta ese reto, nos dice, aquí hay un gran problema moral. Así es. Y cuando decimos problema moral, estamos básicamente explicando que si hay descuido del medio ambiente, va a haber igualmente descuido de las personas, del ser humano, de la calidad de vida y de lo que vamos a dejar a las personas que van a habitar posteriormente nuestro mundo. Así es. Quise decir Laudato Si. Eso viene la encíclica. Ahora. Exacto, que le estuve leyendo. Señores, ya pasó rápido la primera pausa. Ustedes no se muevan, que retornamos de inmediato. Eso sí, anoten. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros en estos espacios Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Recordarles a todos ustedes que ha venido un café sabrosísimo. ¿Por qué? Porque es un café artesanal del pilón, señores, a la funda o a la bolsa o como ustedes le quieran llamar, pero es natural, orgánico. Así es que café Las Petacas. A su salud, doctor. Para más información, llamen al 809-923-7568. Recuérdenlo, hecho en mi país. Adelante, Bien. doctora. Entonces, cuando hablamos, Jackie,
de ese problema moral. ¿A qué nos referimos? Cuando el ser humano se separa de Dios y la tierra queda separada también de Dios, Así porque es. no es solamente esa separación humana, sino de todo lo que Dios crea, Así es. se produce esa gran ruptura y ese debilitamiento de la relación con el Creador, que es lo peor que le puede pasar realmente a lo creado y al ser humano. Así es. Entonces, ¿qué acontece? El pobre se hace cada vez más pobre y hay una falta de solidaridad. Entonces, San Juan Pablo II nos invita a que no se trata simplemente de hablar de medio ambiente, de conservacionismo, como lo llama él. Exacto. No, se trata de mirar en la naturaleza el rostro humano de Dios también, porque Él nos deja a nosotros para cuidar, proteger y defender eso que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces, inmediatamente atravesamos por ese itinerario que nos toca a nosotros. A mí me encanta, por ejemplo, que no solamente San Juan Pablo II, sino también lo hace Benedicto XVI y posteriormente Francisco, Iba en esa misma línea. hablan, claro, no, porque ha sido una línea, Sí. hablan de ese cuidado común de todos. Entonces no solamente hablan de los católicos. Habla de lo económico también. Exactamente, no solamente hablan del mundo católico, sino a todo ser humano de buena voluntad, Así porque es. definitivamente todo lo creado nos pertenece verdaderamente a todos. Incluso San Juan Pablo II y el mismo Papa Francisco abraza y nos dice, para aquellos que no comparten nuestra misma fe, pero que puedo referirlos, por ejemplo, en la Biblia, a el Génesis, recordemos justamente que Dios ha querido ayudar y enaltecer a nuestra raza, a nuestra humanidad, dándonos justamente ese poder co-creador. Y habla entonces también de lo que es la ciencia y de lo que la ciencia le puede hacer, por ejemplo, a la agricultura. Toca en este sentido, tanto Benedicto como el mismo Francisco, lo que está pasando con los adelantos tecnológicos. Y nos dicen... Mire, a mí me está dando miedo, doctora. Sí, Perdone que le interrumpa. tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Y perdone que le interrumpa. Acabo de ver un video en Instagram de ya en China o Japón, de los robots que ya están no cobrando, sino sustituyendo la identidad humana, haciendo trabajos hasta de sexual. Eso como que me dio como grima. En los campos, porque trabajan más rápido, en los restaurantes como camareros, pero robot normal. O sea, yo pensaba que eso era como, yo no lo iba a ver, pero sí. Sí. Y eso me da miedo. Es cierto que la tecnología, cuando no tiene un criterio moral y ético, como también nos enseñan nuestros papas, están en las manos equivocadas. Sí. Entonces, justamente estamos haciendo un daño mayor a todo lo creado por nuestro Dios Padre, que se nos autorrevela en esas maravillas que no son malas. El problema es el No, uso el mal inapropiado que le estamos dando. Igual que la inteligencia Eso artificial. es correcto. Entonces, ¿de qué se trata justamente? ¿De qué nos hablan Benedicto XVI e igualmente el Papa Francisco? Pues nos hablan de nuestra querida, por ejemplo, Amazonía, esos También me preocupa. bosques, esa selva espectacular que es manifestación maravillosa, porque donde está la naturaleza está Dios. Así es. Porque lo primero que crea Dios es justamente la naturaleza y por algo lo hizo de esa forma. Entonces, estamos perdiendo La medicina. kilómetros, exactamente kilómetros de selva, estamos perdiendo ríos muy importantes, estamos perdiendo una flora y una fauna Así es. que lamentablemente están dejando a las personas más pobres, millones de seres humanos desplazados, mayor cantidad de pobreza, una calidad de vida que va a estar sumamente deteriorada. Entonces, nos están haciendo el llamado. O nos estamos exterminando nosotros mismos. Es doloroso, pero ciertamente lo estamos haciendo. Así. De alguna manera nosotros contribuimos con eso. Fíjate Sí. que en nuestro país se han dado varios ejemplos de situaciones en donde la defensa de la casa común le ha costado la vida a muchas personas. Recientemente estuvimos entrevistando a Esteban Polanco, un abanderado del cuidado del medio ambiente en Blanco, Bonao, donde me ha tocado ir varias veces, y un lugar Muy privilegiado, lindo, Bonao, hermosísimo, río y caudaloso. también muy explotado, muy maltratado, Ay, sí. porque era lo mismo, por ejemplo, que él nos daba de testimonio. Él lamentablemente sufrió el embate de las minas. una... Ah. No,
intentaron de hecho asesinarlo y hace poco también murió una de las personas que habitan en la zona por defender, por evitar la extracción indiscriminada de los ríos del Alto Yuna, que provoca y puede dejar a nuestro país sin agua. O sea, es terrible lo que está pasando en nuestro país. Porque vuelvo y reitero, no se trata de que no utilicemos esos maravillosos recursos, se trata de bien utilizarlos. Claro, y que contaminan. Hay algunas empresas todo, que en vez de ayudar, lo que hacen es contaminar. Eso es correcto. Y para eso, ciertamente, y eso también nos lo dice Benedicto y también nos lo explica el Papa Francisco, es una responsabilidad de todos. O sea, no les toca solamente a los grandes, nos toca a todos. A todos. De hecho, por eso yo lo menciono. Sí, pero a veces los grandes que tienen el poder de evitar, por quizás beneficiarse en un momento determinado, permiten que se le haga daño a la naturaleza y sobre todo, en mi caso, la de nuestro país. Así es, y es hablar, dañar a la naturaleza, dañar el medio ambiente, dañar nuestro ecosistema, es dañar a nosotros mismos, porque indiscutiblemente solamente tenemos una sola casa común. Para que todos podamos mudarnos, por ejemplo, a Marte, pasarán miles de años. O sea, eso es imposible. Para mudarnos a Marte tiene que venir miércoles. O sea, eso no es posible. Y mientras tanto, estamos realmente perdiendo tierra, estamos devastando áreas geográficas que son maravillosas, que son zonas verdaderamente cultivables. Entonces, algo interesante, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo nos planteamos que es posible hacer este plan de protección, de cuidado, de defensa de lo creado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Lo primero es que tenemos que pedir mucha sabiduría. Oración sobre todo. Mucha inteligencia. Eso nos lo da definitivamente el Espíritu Santo. Empatía con Dios, pedirle a Dios. Y ahí viene también Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es una exhortación apostólica del Papa Francisco hace poco, prácticamente en el 2020, en donde nos habla de cómo nosotros todos somos hermanos. Todos tenemos que estar unidos. No importa que usted sea católico, evangélico, no importa la denominación religiosa que usted tenga. Nosotros sabemos que tenemos que defender nuestra fe, obviamente. Ahora, estamos llamados todos como hermanos, como hijos de un mismo Padre, a defender eso que nos ha puesto realmente a nuestras manos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero debe haber un plan coordinado y los tres, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, son enfáticos en todas sus exhortaciones apostólicas en ese sentido. Ya hay muchas más. Tú mencionabas el Catecismo de la Iglesia Católica y hay muchas otras exhortaciones. Sin embargo, estos tres papas han ido siguiendo una línea y uno ha seguido el derrotero del otro, tratando de darnos luz a todos nosotros y empujarnos definitivamente hacia esa defensa. Entonces nos habla de un plan coordinado y de los problemas y los fracasos que de alguna manera hemos tenido cuando se unen estas grandes potencias a discutir estos problemas ecológicos graves y entre sí, que haya duda todavía es un desastre realmente mayor más que un terremoto, que haya personas que entiendan que no es real el cambio climático, que no es real lo que está pasando con la capa de ozono. Entonces, es terrible que estamos viviendo estas temperaturas, por ejemplo, cada vez tan altas con los procesos que se suceden en términos de la salud. Muy fuerte. Estos problemas el polvo de Sahara que trae tanta contaminación. Las neumonías, los procesos virales, estos procesos desde el punto de vista alérgico, estas especies que jamás van a volver, Jackie. Esto es un desastre. O sea, tenemos cientos de especies que ya no van a volver a poblar nuestra especie, pero ellos nos dan un mensaje de esperanza en estas exhortaciones apostólicas y nos dicen, todavía es posible salvar nuestra tierra. Eso le iba a preguntar, y entonces, porque una acción trae una reacción, pero lamentablemente solamente muchos nos quedamos en la teoría y no accionamos. Entonces, los estados tienen un gran reto y es que no se puede sacrificar el bien de todos por el interés de algunos pocos. Así es. Entonces, para eso, los que somos más, tenemos que levantar nuestras voces. Ya lo están haciendo en muchas partes del mundo. Hay muchas asociaciones con una gran conciencia ecológica y esa es otra frase que yo quiero que ustedes recuerden porque es un punto clave. Conciencia ecológica. Tan sencillo como que es cierto que estos estados, conciencia ecológica. Y nos están llamando a eso nuestros queridos papas, a que tenemos que
cimentar en estas nuevas generaciones Así es. y nosotros mismos ese cuidado y ese amor por lo creado. Entonces, esa conciencia ecológica, ¿en qué consiste? Los grandes les toca tomar decisiones grandes. Así es. Los que estamos un poquito más abajo nos toca cuidar y motivando proteger y- e ir motivando. Nuestra isla debe tener en su currículum una asignatura que hable sobre el cuidado del medio ambiente. Pero, señores, vamos, Eso es vamos a poner a la obligatorio. doctora en una parte del gobierno, en la parte Claro. ambiental, a Sí, ver por si podemos supuesto. empujar eso. Tenemos Claro que hacerlo, sí, tenemos claro. que hacerlo. Cuenten conmigo. Ya de hecho, por ejemplo, para Esteban Polanco, ellos le aprobaron un currículum especial para aquellos Excelente. jóvenes que viven en montaña, porque definitivamente la educación, la forma amigable en que se vive con el medio ambiente tiene que ameritar unos conocimientos básicos. Así es. Los que vivimos en islas con un clima que es tan vulnerable, en donde tenemos desastres naturales cada cierto tiempo, nosotros tenemos que aprender respecto a eso. Claro. Más que otras cosas. No significa que vamos a desterrar otros tipos de conocimientos, pero lo que nos toca del cuidado de la creación, a nosotros nadie nos va a enviar. Fíjate que con la pandemia de la COVID-19, nosotros no tuvimos problemas de alimentación. No. ¿Por qué? Porque producimos aquí en nuestro país. Gracias a Dios. Fue lo suficiente como para mantener nuestra población abastecida. Eso es maravilloso. Un aplauso para la República Dominicana. Ya lo saben. Excelente. O sea, nosotros no tuvimos ese inconveniente que tuvieron otros países. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa respuesta coordinada implica educación Así desde es. los primeros niveles hasta el nivel universitario. Implica igualmente que todas las asociaciones de medio ambiente, ayuntamiento, todas las Aunen directivas aúnen esfuerzos y que la gente tenga esa conciencia de que sembrar un árbol es sembrar vida, que cuidar la forma en que nosotros depositamos, por ejemplo, la basura es cuidar el medio ambiente. Claro. Que utilizar de manera racional plástico. Nosotros tenemos una estación de reciclaje por acá cerca, y esa estación es una joya. Tenemos que tener mayor conciencia también de reciclaje. ¿Para qué? Para producir mucho menor cantidad de plástico. Eso nos va a ayudar definitivamente a disminuir el efecto tóxico que tienen los plásticos sobre el territorio, tanto acuático como también la misma tierra. Entonces, eso es básicamente parte de esa respuesta coordinada. Y año tras año, nosotros evaluar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué hemos ido alcanzando para seguir buscando otras metas. Claro que sí. Y ustedes como padres también tienen una responsabilidad de empezar a educar a los niños desde pequeños y concienciar esa mentecita de que esto le pertenece y debemos cuidarlo. No hemos terminado todavía, así es que nos vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato. Vamos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Continuamos, señores, conversando con la doctora Yesenia Brito. Yo decía antes de pausar que nosotros como padres también tenemos que inculcar la educación en nuestros hijos, así como le inculcamos el valor de la fe, el valor de educarlos, de amar, de todo, amar a nuestra madre tierra. Eso es muy importante porque van a ser el futuro de nosotros. Ya nosotros nos vamos a exterminar, ya que ahorita ya no vamos a existir. Pero entonces si nosotros desde ya, desde casita, y los profesores también con la ayuda de ellos, concienciando primero a los profesores para que ellos sigan esa misma temática y hagan programas de forestación, Claro, por ejemplo, que eso no se exactamente. pierda, que es muy importante. Igual que en las iglesias, los grupos juveniles. Yo me acuerdo que también en la iglesia nosotros íbamos a sembrar. Entonces, eso no se puede perder, y sobre todo en estos tiempos, porque yo nunca me imaginé que iba a haber en un mapa 5, por ejemplo, ciclones al mismo tiempo, Así es. en diferentes
y tenemos que estar preparados, señores. Es una media isla que nosotros tenemos. Así es. Cuando nosotros hablamos de estos adelantos tecnológicos, porque nunca podemos dejar la tecnología a un lado, sabemos muy bien que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Claro. Y ese es el uso verdadero que Sí. tenemos que darle a todo ese conocimiento que Dios nos permite desarrollar, que es parte de ese plan maravilloso. Dios no nos esconde las cosas. Dios hizo todo perfecto. Perfecto, totalmente perfecto. Entonces, ¿cuál es ese llamado grande que tenemos? Cuidar a través de esa inteligencia artificial, de esos dispositivos tecnológicos, de esa agricultura que conserva la tierra, que no hace que ese suelo lamentablemente se destruya y luego se torne inservible. En nuestro país, lamentablemente, por ejemplo, muchas potencias eventualmente pudieran utilizar nuestras tierras ¿para qué? Para siembra de cultivos que lamentablemente luego dejan inservible nuestra Así tierra, es, así nuestro es. suelo. Entonces, tenemos que defender lo nuestro. Exacto. La minería, por supuesto, se puede hacer, pero es una minería con responsabilidad, Con cuidado. que deje también la posibilidad de que luego esa tierra pueda alimentar realmente a las poblaciones que viven circundante a ella. Entonces, tenemos ese llamado fuerte a la defensa. Muchas personas han perdido la vida en eso. Y nosotros hoy también hacemos un minuto de silencio por todas aquellas personas que de alguna manera lo han dado todo Por defender. por defender lo nuestro. Todo lo que nosotros vemos, esos ríos que todavía nosotros tenemos, es gracias al trabajo y a la vida de mucha gente que hoy no está, pero que lo han dado todo. Y quizás no se conoce. Y quizás ni siquiera se conocen. Exacto. Sin embargo, en nuestro país hay muchos nombres que van a quedar realmente para la historia y que nosotros hoy emulamos y que también sabemos que no nos vamos a quedar callados. Necesitamos gente valiente, gente que defienda esa reserva y ese amor, ese vínculo que tenemos los humanos con un Dios que nos ama tanto, que nos da tanta diversidad. Por ejemplo, ¿por qué sembrar un solo tipo de plantación? Justamente esa agricultura, ese conocer la tierra sabiamente nos lleva a nosotros a entender el tipo de tierra que es más preferida, por ejemplo, para un cierto tipo de cultivo. ¿En qué época del año es preferible también hacerlo? La tecnología ya nos permite definir eso con una gran facilidad. Así es. Entonces, ese es el uso realmente que tenemos que darle. Nuestro país, gracias a Dios, es un país rico. Y que hay, perdona que le interrumpa, doctora, que hay lugares donde es más fructífera la tierra que en otros lugares. Entonces, hay un tema, doctora. Por ejemplo, en la zona del Cibao, hubo los otros días un tornado que no sé. Sí. Claro, nunca se esperan los tornados, aunque se pueda visualizar muchas de las cosas que van a acontecer. Pero esa tierra es rica y como usted dice, después si no se siembra se siembra y no es útil, luego Así tenemos es. un tema. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿Dónde está realmente la riqueza de un país, de una tierra? Está justamente en sus recursos naturales, en su gente. Cuando tenemos devastación de la tierra, tenemos también pérdida de la calidad de vida de las personas. Claro. El que tú te tengas que desplazar, el que tú no tengas agua, el que nuestro Gran Santo Domingo tenga inundaciones cada vez que acontece algún tipo de lluvia de un par de horas apenas y que el tránsito realmente sea prácticamente imposible, es producto de estos cambios que estamos teniendo y de este desorden. Y reitero el llamado que tenemos a ver esta situación. Cuando hay situaciones terribles en la tierra, esto implica también que hay un problema moral. Vuelvo a utilizar y lo vamos a repetir nuevamente nosotras dos. Hay un problema moral, porque no estamos defendiendo con justicia, con solidaridad al hermano, porque justamente el egoísmo es lo que impera, porque solamente me interesa lo que a mí eventualmente me puede beneficiar. Claro. Y a sabiendas de que somos pasajeros en esta este tierra, y a mundo. veces hay personas que son tan
ambiciosa, tienen un poder y quieren más y más y más. Y al final, señores, mire, somos pasajeros y lo que va a quedar es el legado de cada uno. Quería también, doctora, agregar que aparte del problema que causa, es que nosotros vivimos, por ejemplo, del turismo y le hace mucho daño cada vez que hay una devastación. Pero ¿por qué nosotros vivimos del turismo? O sea, ¿qué tiene República Dominicana que claro, agrada tanto al resto del mundo? Así es. Primero su gente, que somos fabulosos, Claro, gracias a Dios. sí. Indiscutiblemente. Mira, doctora, increíblemente, y perdona Sí. que le interrumpa de nuevo, a mí me encantó, por ejemplo, cuando yo fui a la jornada de la juventud, sí, señores, no se rían a la de la juventud, yo todavía estoy joven. Fui a la jornada y cuando yo decía República Dominicana, se veía esa algarabía y esa alegría. Oye, nos aman, y es verdad. Claro, porque justamente nuestro país es un país que tiene gente de fe. Gente que está orando, gente que ama la vida, gente que defiende la vida. Así Nosotros es. no tenemos esa cultura de muerte, aunque nos han querido Claro, inculcar, lamentablemente, un espacio que no es el que nosotros realmente queremos abrir en Porque a nuestro veces país. adoptamos culturas ajenas. Dolorosamente. Entonces, en ese sentido, justamente lo hermoso de nuestro país, primero es su gente, somos nosotros, los dominicanos y dominicanas, y posteriormente está todo lo maravilloso que tenemos a nuestro Así alrededor. es. O sea, esto es una isla rica en una diversidad enorme de plantas, de flores, es una naturaleza exuberante. La gente viene aquí a conocer nuestros ríos, nuestras playas. ¿Qué va a pasar si nosotros no defendemos lo nuestro? Mire, doctora, y a mí me preocupa mucho. Ayer yo estaba en consulta con mi mamá y la doctora de turno, estábamos hablando precisamente de lo que está acaeciendo aquí en el país y ella decía, este es el mejor país del mundo, pero lamentablemente no tenemos una buena seguridad. Eso se puede manejar y se puede arreglar, solamente que los funcionarios que le toque esa parte, que se pongan las pilas y vamos a hacer un país modelo, señores. Mira cómo era San Salvador y sin embargo mira cómo es ya. Algo interesante que también nuestros queridos papas nos recuerdan es que cuando se devasta nuestra tierra, hay migración importante de personas hacia las ciudades y eso hace que exista un gran conglomerado, un hacinamiento importante y entonces, ¿a qué se van a dedicar estas personas lamentablemente? A actividades delictivas, dolorosamente. Entonces, por eso la tierra tiene que dársele su valor, el trabajo agrícola tiene que dársele también su valor y eso va a hacer que las personas se queden en los lugares porque esta actividad maravillosa, esta actividad productiva, permite que las personas dignamente puedan tener y recibir el pan de cada día, puedan recibir la educación que necesitan al nivel que realmente lo necesitan y los campos realmente se convierten en lo que verdaderamente tienen que ser, esas zonas florecientes, como realmente lo son. Y el dominicano, doctora, le gusta, ama su país. Claro, por no supuesto. quieren irse. No, para nada. Pero a veces por mejor futuro, pero esa es la única partecita que debemos arreglar. Absolutamente. Tenemos un país lleno de riqueza natural. Tenemos una casa común que nos toca de manera coordinada con un plan nacional, vigilantes, con una actitud de defensa, de la defensa de la dignidad humana y de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces, no podemos callar nuestras voces. Mucha gente no lo ha hecho, se las han querido silenciar. Sin embargo, aún tenemos gente que se reúne, que habla, que explica, que expone, que defiende y nosotros estamos al lado también de esas personas. Y tenemos todavía lugares vírgenes aquí. Absolutamente. Yo en el mismo tenor ahorita diciéndole, el dominicano cuando está en el extranjero siempre piensa en volver a su país. De hecho, no se va así como definitivamente no. Siempre tiene esa idea de venir a su país y ama. Y he conocido personas que han venido, como otras se han ido, que lamentablemente la gente se acostumbra a lo bueno y a que lo tiene todo, pero hay personas que sí, que han venido de retirada y le encanta su país. Solamente hablan un poquito de eso, de la seguridad. Y lo mismo que estamos hablando, que nos atañe a todo, que es el medio ambiente. Cuando nosotros vemos qué nos dicen nuestros papas con relación al efecto que tiene la naturaleza sobre nosotros, y eso yo puedo dar total testimonio al respecto por las visitas a diferentes montañas, el Pico Duarte, Así usted que hace varios esa gira años, exactamente. Nosotros vemos que el ser humano se encuentra con Dios.
el estar en la naturaleza, ese silencio profundo, hace encontrar ese diálogo interno del alma con un Dios que está vivo allí presente. O sea, no hay forma de no ver a Dios en lo natural, en la montaña, en el ruido del agua que pasa y que choca con esa roca, en las algas y en la vegetación que está alrededor de los ríos, en el sonido sinfónico de los pájaros. Es algo que nos lleva a conectarnos inmediatamente con el Dios creador. Y que todo está en armonía, doctora. Sí, así no hay es. 2 noches consecutivas, hay No un lo sol hay. que sale una sola vez al día. Así es. Está todo como bien colocado porque el Señor así lo hizo, todo bien colocado. Es algo maravilloso al contemplar la naturaleza. El, por ejemplo, montarse en un avión. Yo siempre como que digo, wow, Dios mío, tú nos miras. Porque cuando tú estás en esa altura y ves así en lo pequeñito y saber que yo siento esa presencia cuando estoy orando, como tú también la sientes, y ver que tú estás en un puntico y que el Señor se fijó ahí, wow, eso es excelente. Bien, hay un salmo que me encanta muchísimo y que Francisco, el santo de la ecología, como también pues lo hizo el mismo San Juan Pablo II, el santo de la ecología, ¿por qué? Porque en la naturaleza se nos manifiesta verdaderamente el querer de Dios para la humanidad. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros nos hagamos uno en todo y en todo lo creado. Todos juntos somos uno. Entonces, cuando Francisco, y en ese salmo, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y es que creaste todo, o sea, Dios creó todo. Dios creó la luna, las estrellas, los ríos, los mares. ¿Para qué? Para agradarnos. Todo lo hizo bien y en gran armonía y orden. Entonces nos toca a nosotros ver esa armonía, ver ese orden, conectarnos a Él en esa armonía, en ese orden, y de esa forma conectarnos a todos nuestros hermanos igualmente. Así es. El solo hecho de saber que una persona puede clonar, pero ya de algo que existe. Pero nosotros estamos hechos por la naturaleza del Señor, por creación de nuestro Señor Jesucristo. Señores, esto cada minuto se torna más interesante, pero nos debemos a compromiso. Ustedes no se muevan, retornamos de inmediato. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Señores, ya en la parte final de este su espacio Rescatando Valores, ha sido un aprendizaje hermoso. Nosotros también conectar con el medio ambiente y también aprender a cuidarlo. Y claro, la doctora lo ha manifestado de una forma muy clara y me encanta. Ojalá que de verdad se tome en cuenta, para un Claro, puesto, por supuesto. sobre todo en el área ambiental. Yo, de hecho, usted sabe que estoy siempre para Amén. servirles. Recordarles a todos ustedes, señores, ir y visitar a la página Enmiendas del Hombre. Está en YouTube. Enmienda, lo pueden ver colgado aquí. Es un ministerio dirigido a acompañarte en tu relación con Dios y en tu proceso de transformación en la fe. A veces nosotros estamos buscando y escudriñando. Ahí hay una página que te puede ayudar a centrarte más en esa oración dirigida al Señor. Esto es a través de reflexiones, oraciones y especialmente a las personas que quieran enmendar sus vidas y ponerlas en manos del Señor. Así es que ya ustedes saben, Enmiendas del Hombre. Recordarles también el café Las Petacas, puro, natural,
artesanal del pilón a la funda. Para más información, 809-923-7568. Pueden llamar ahí al distribuidor oficial. Bien, Jackie, cuando nosotros hablamos y entendemos que la naturaleza es un don de Dios, entendemos igualmente que no existe don de Dios sin solidaridad, sin pensar en el otro, sin ver el otro como parte de mí mismo, y eso nos lleva definitivamente a enfrentar todo tipo de injusticia y situaciones de inequidad como las que tenemos realmente hoy día. O sea, que eso es los antivalores. Eso es correcto. Entonces, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Mientras hay muchas personas, que no tenemos nada en contra de eso, que están viviendo básicamente con exceso de recursos, que tienen absolutamente, prácticamente todo y demás, tenemos un gran número de seres humanos que no tienen nada, que están desabastecidos de todo. Hay personas en nuestro país que prácticamente no tienen acceso a agua potable. Hay personas que viven en condiciones todavía inhumanas, en zonas donde hay muy difícil acceso, y que definitivamente son las personas que mayor problema van a enfrentar cuando se producen estos desastres naturales. O sea, que desde ahí se puede ver el desequilibrio que hay. Lamentablemente, no se vaya muy lejos, personas que están cerca de uno, que uno entiende a veces que están en muy buenas condiciones, ya sea de salud, económica, pero hay un desequilibrio, de verdad, hay muchas personas que tienen tanto, y el Señor nos creó para nosotros vivir en común unidad, así como vivían los primeros apóstoles, que me encanta eso. Me gusta mucho la vida comunitaria aunque no pertenezco a ella, de los catecúmenos, porque todo es entre ellos, y debería ser así, no formar un comunismo, porque no, todo, claro, pero sí diferente. Compartir. Si yo tengo demasiado y si el Señor te ha premiado y tú tienes mucho, compártelo, que como decía ahorita, somos pasajeros en esta vida y tenemos que tratar de dejar un buen legado por donde quiera que pasemos. Claro, entonces hablar de solidaridad y del don de Dios presente en la naturaleza que Él mismo nos ha regalado, pues ¿dónde nosotros podemos asirnos para entender esto? La diversidad enorme de todo lo creado. Fíjate que tenemos múltiples. El ser humano todavía, con los miles de años que tenemos sobre la Tierra, nosotros no conocemos ni todas las especies de plantas, ni tampoco conocemos todas las especies de animales. Todavía estamos descubriendo, no nos da la vida, doctora, todavía estamos descubriendo las cantidades de virus, bacterias y otras formas de vida que estamos entendiendo, porque Dios es tan esplendoroso, tan majestuoso, que es una gama de diversidad tan grande que ha puesto en nuestras manos, que el entendimiento humano no tiene la capacidad de entenderlo ni de abarcarlo. Somos todavía limitados. Sumamente limitados. Pero esa diversidad tan grande también nos lleva a entender que Dios lo ha hecho todo para todos, no para un grupo. Ahí es que está el detalle, doctora, que muchos creen que esto es un patio. Exactamente. Como le dicen en el extranjero, va para el patio. Exacto, no. Y que todo, bueno, eso en la dictadura se vivió así. Sí. Entonces, cuando también los papas nos enseñan en sus exhortaciones apostólicas en que todos estos bienes, todas estas maravillas nos han sido dadas para que compartirlas, para que todos de manera racional hagamos uso de todos estos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces nosotros tenemos que luchar para hacer ese uso racional y que no sea un grupo solamente el que definitivamente lo acapare todo. Para eso tenemos también que defender a los más pobres, a los más vulnerables, a los que no han podido tener alcance incluso de aquello que realmente es básico. Cuidado si no cierran el programa, doctora, porque ya que tenemos, gracias al Señor, el medio de poder anunciar y denunciar, muchas veces le cortan a uno, en verdad. Pero bien, no, somos responsables, aquí estamos dando el frente. Esa es la realidad, Tenemos que tratar de entender esto, que Dios, de hecho Jesús nos dio ese ejemplo. ¿Qué hizo Jesús realmente? Bueno,
en donde él se movía, que de hecho en aquel tiempo era básicamente disfrutar, los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, el Huerto de los Olivos, todas esas zonas bellísimas con sus características geográficas particulares, todas esas zonas extensas donde Jesús caminó, eran el mar rojo, ver todas las maravillas que Jesús vio y miró como parte de la creación de Dios. Yo me imagino que Él también en su momento y en sus oraciones de silencio dio muchas gracias a su Padre por todo lo creado igualmente, pero Él defendió igualmente todo lo creado. Y defender lo creado era defender el ser humano, que es parte fundamental de la creación de Dios, y por eso nosotros no tenemos que tener miedo. Sabemos que Él siempre nos va a acompañar y que se trata de eso justamente. Finalmente, quien nos va a juzgar en buena lid va a ser Él mismo. Y Él nos va a preguntar, ¿y tú qué hiciste por la naturaleza? No, y que lo dice en su palabra, da al que no tiene. O sea, ahí está la guía, el manual de vida de todos nosotros, y Él lo dejó escrito, pero nosotros nos hacemos los locos viejos. Como te dijo ahorita, hay que compartir, pero a veces hay compadres que se parten las cosas entre ellos y no comparten nada. Así es. Nos toca a nosotros, que somos hijos de Dios, hermanos todos, justamente demostrar en fe y en comunidad ese ejemplo que nos dejó Dios. Compartir lo que tenemos, compartir lo que somos y cuidar, defender y proteger la naturaleza, que es eso, es un don de Dios maravilloso. Así es, y agregar también, doctora, aquellas personas que saben lo que está pasando, viven a veces en los pueblos y drenan lamentablemente la arena de los ríos. No se muden cerca también, porque es un riesgo. Somos responsables también de nosotros mismos y no de entregar esa responsabilidad a otros que muchas veces se hacen indiferentes. Entonces, vamos a mudarnos en lugares más poblados, ¿verdad, doctora? Absolutamente sí. Ya tenemos cada vez más un ordenamiento geográfico que permite dilucidar justamente cuáles son las zonas más seguras para las personas. Entonces, es parte del proceso de educación y de educación ecológica. Entonces, a todos nos toca seguir colaborando con ese proceso de crecimiento en el conocimiento de hacia dónde tenemos que mover a las personas, de cuáles son esos lugares más certeros y seguros, y protegernos verdaderamente todos. Así es, doctora, como siempre, dejándonos una enseñanza a ustedes. Gracias por la compañía, gracias por la fidelidad. Sigan en sintonía con la programación. Doctora, gracias una vez más. Un placer siempre por estar aquí. Nos vemos próximamente. Por supuesto. Dios le bendiga. Hasta una próxima. Bendiciones. Bye. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.